Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción. Hoy compartiendo la mesa con Juan Carlos de Granados y teniendo como invitado hoy a nuestro querido amigo Héctor Yepes, director de la Escuela de Gobierno de la UES, abogado, exasambleísta, un defensor también de la libertad y también un defensor de los principios y valores católicos, con quien tendremos una conversación sobre su visión de lo que pasa en este momento en la política y en general en el sistema público ecuatoriano. Juan Carlos. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Hoy estamos también con el director de este programa, Giovanni Ginata, y Héctor Yepes, que nos acompaña como entrevistado. Y quería iniciar esta conversación con Héctor preguntándole ¿cuál consideras que es el mayor desafío del Ecuador actualmente? ¿La institucionalidad o el liderazgo? Bueno, primero un saludo a toda la audiencia, un gusto, Giovanni, Juan Carlos, compartir nuevamente en este espacio. Esa es una pregunta difícil porque no hay instituciones sin liderazgos y por otro lado los liderazgos sin instituciones a veces aran en el mar, ¿no? Yo creo que en el Ecuador tradicionalmente hemos tenido una falta de instituciones y no es de ahora, porque esto si uno lee a Montalvo y lee en la época de Alfaro, García Moreno, ya se quejaban de los jueces que eran corruptos, de que ser juez era casi un insulto, los presidentes se caían a cada rato, cambiábamos en esas épocas las constituciones aún más frecuentemente que ahora. Así que el problema de falta de instituciones del Ecuador no es del 2026, ya vamos a cumplir 200 años ahora en el 2030 de vida republicana y casi son 2 siglos de ese problema. Ahora, ¿qué hacemos frente a eso, no? Las instituciones no se construyen solas. Para construir instituciones se necesita liderazgo. Y ahí es donde hoy en el Ecuador sí creo que tenemos un problema mayor que en otras épocas. Yo creo que estamos en una crisis de liderazgo muy grande en el país, y no solo de liderazgo político, de liderazgo público en general, en distintos frentes de la sociedad. Yo creo que necesitamos impulsar nuevos liderazgos, parte de lo que estamos haciendo en la Universidad Espíritu Santo, donde yo dirijo y fundé la Escuela de Gobierno, que ya va para su 4º año recién, todavía es un bebé. Ya estamos este año creo que con 140 alumnos. La idea es ir formando nuevos líderes, porque para liderar hay que formarse, no solamente estudiando ciencias políticas y relaciones internacionales, que es lo que hemos abierto en la universidad. Uno puede liderar desde la empresa, desde el periodismo, desde el emprendimiento, desde la acción social y por supuesto también desde la política, pero creo que un problema que tenemos en el Ecuador y sobre todo aquí en Guayaquil es que nos hemos acostumbrado mucho a ver solo el metro cuadrado. Y ahorita el problema de inseguridad creo que ha agravado eso. O sea, ha habido como un impulso a encerrarse, ¿no? Te metes más, digamos, como si fueras un caracol, te metes más dentro del carapacho. Correcto, y así no se resuelven los problemas. Un buen amigo una vez me decía, esto es como que el barco se está hundiendo, entonces yo estoy en mi camarote arreglando el camarote, ¿no? Oye, pero en el barco estamos todos, pues tu camarote puede estar lindo en el fondo del océano. Entonces, creo que parte por entender que los problemas no se resuelven solo individualmente, ¿no? Hay que recuperar el valor de lo público. Y a veces eso hay que recordárselo aún más a la gente desde el lado de la derecha, donde suele haber un discurso que yo coincido a favor de la libertad individual, el emprendimiento, pero eso no significa que lo público no sea necesario. Correcto. Es que lo público en lo que debe estar, ¿no? Sin exagerar, pero cuidado pensar que como el Estado es malo, entonces lo público es el diablo y entonces no hay que estar ahí. Y claro, si uno repite ese discurso termina desincentivando que la gente se mete en lo público, y sin eso no hay sociedad que pueda funcionar. Héctor, pero en eso que tú acabas de mencionar de meterse en lo público, justo el otro día hablaba con un amigo, me decía, ¿tú te meterías ahorita en las circunstancias del país ahora en un reto de ser ministro o algo? Y yo le contesté obviamente que no. Y eso es un problema grave del país, porque creo que la gente que quiere servir al Ecuador, que no tiene interés, digamos, de ir a robar, que quiere que las cosas cambien para ver, ojalá algún día el Ecuador convertido en Suiza, en Singapur, lo que sea,
no se quieren meter en parte por miedo y por todo lo que pasa en la política, por lo asqueado que nos sentimos en general de la política. Pero eso debería de revertirse, porque si la gente buena no se mete y no colabora, yo entiendo que a veces estos gobiernos como el actual, del presidente Noboa, entiendo que a veces tocan la puerta a gente valiosa y la gente no quiere. Y eso es algo que hay que cambiar. Y claro, para eso hay que cambiar una mentalidad, ¿no? Porque si yo solo me voy a meter en lo que me da rédito, claro, no tiene sentido meterse en política, salvo que vayas a robar. Pero es que el valor y el precio no son lo mismo, ¿no? Una cosa es que hayan actividades que, bueno, no son lucrativas, pero son valiosas. Y si nadie se mete en eso, pues al final todos pagamos los platos rotos, ¿no? Lo que pasa es que también en la práctica, yo conozco casos de amigos que con espíritu de servicio en diferentes momentos de la historia contemporánea se han metido en ministerios, de asesores o de ministros, viceministros, y luego tienes que pagar el precio, y algunos no son pues hombres ricos como para decir, claro, aquí yo pago múltiples abogados, y aunque no hayas hecho nada malo, pasan los años y te vienen glosas de la Contraloría y contesta la glosa y responde, y es un tema de incomodidad y de susto y de problemas que ya mucha gente no quiere tener. Eso es verdad. Y hay ciertas soluciones técnicas que puede haber aparte del problema, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la Contraloría en un momento, estas cosas que se hicieron durante el correísmo y que sí fueron positivas y que hay que reconocerlas más allá de la época en la que se hicieron, cuando se le quitó a la Contraloría la facultad de la auditoría de gestión. Para quienes nos escuchan, la Contraloría hoy y antes también podía auditar dos tipos de cosas. Uno es la gestión, o sea, si como funcionario público cumpliste los objetivos, fines, metas, y otra es la parte económica, si te llevaste en un billete. Y claro, en la época del correísmo se quitó la auditoría de gestión correctamente, y es donde no hay que ser sectario, no porque haya sido en esa época, entonces hay que deshacer porque pasó en esa fecha. No, pues correcto, ¿por qué? Porque ¿qué pasa hoy? Aparte de que la Contraloría se pone a auditar con lupa, que es correcto, que no hayas tenido ni un centavo que no puedas justificar, pero también se pone a controlar si, tú fuiste subsecretario, bueno, pero me parece, y eso es súper subjetivo, pues que no cumpliste adecuadamente la planificación de este año. A ver, pues ya para eso... No digo que no tenga que haber controles, el principal control ahí es el voto, pues no, si eres parte de una función ejecutiva, pues rindes cuentas ante la gente, también controles casa adentro, pero ya ahí, obviamente... Es subjetividad. A ver, y en la Contraloría, como en todas las instituciones, hay gente muy decente y también hay del otro. Entonces, claro, se presta también para que los sabidos también hagan de la suya. Entonces hay cosas que también hay que sentarse a reflexionar como país y decir, a ver, esto está bien para controlar la función pública y esto en cambio ya es un desincentivo absurdo para que gente decente que quiere ir a trabajar sin arrastrar un dolor de cabeza por el resto de su vida se meta. Sí, y yo siento la Contraloría como el principal desmotivador para que alguien vaya al sector público siendo un líder o un conocedor de la gestión o especializado en lo que pudiera servir en alguna institución pública. Y en ese sentido, tal vez es un momento para promover cambio de reglas en cuanto a la Contraloría, porque yo siento que se ha convertido en una institución de persecución a estas buenas personas cuando veo que también simultáneamente se generan grandes fortunas que no necesariamente son tan claras, provenientes de negocios con el sector público o negociados o corrupción, y eso sí pasan cantando en cambio. Claro. Entonces, es la contradicción. Ahí hay una contradicción. Entonces me parece que la Contraloría, obviamente reconociendo que tiene buenos elementos también como cualquier otra institución o organización, se ha convertido en el principal bloqueo para que alguien de las características de liderazgo que estamos buscando pueda participar en el gobierno. Pongo un ejemplo de lo que se quejan personas que yo he conocido que han estado en posiciones de gobierno. Me dicen, si tú quieres agilizar una gestión y no sigues los procedimientos en perjuicio del país, vas a tener un problema con la Contraloría. Claro. Si es que
en los arbitrajes internacionales, cuando se juegan 5.000 millones de dólares, el Ecuador ya ve que va a perder. Los negociadores se dan cuenta, del Ecuador o el equipo jurídico de la Procuraduría se da cuenta que van a perder porque no tenemos la razón, porque hemos violentado de alguna manera el derecho. En ese momento podrían negociar, decir, mira, ya nos dimos cuenta de esto, lleguemos a un acuerdo. Entonces, en lugar de que sigamos en este proceso gastando dinero todos, ¿por qué mejor no acordamos 1.000 millones de dólares en lugar de 5.000? Pero ya ahí la Contraloría te dice, no, yo no me voy a meter en eso, y yo a posteriori te voy a decir si estás bien. Claro. Entonces, obviamente el equipo cuando el jurídico funcionario ya ni está en el cargo. Exacto. Los equipos de la Procuraduría, cuando ya están en esa situación, dicen, no, pues hermano, entonces dejando más, porque entonces vamos a entrar a la interpretación de que es que no 1.000 millones no era bueno, hubieras quedado en 999 millones. Claro. Entonces, es decir, ¿cómo solucionamos o promovemos soluciones de este tipo para que ya existan oportunidades de mejora? Sabes que a mí eso me pasa también como abogado, ahora que el libre ejercicio, habiendo estado también en la función pública y en la asamblea, cuando uno tiene un cliente, una empresa privada, un empresario, a veces se frustra con el funcionario público, pero a veces claro, es difícil para quien no ha estado en la función pública entender esta parte, ¿no? Hermano, sí, es verdad que desde el sector privado suena absurdo lo que te está diciendo, pero es que si yo estuviera en los mismos zapatos, a lo mejor te digo lo mismo, no porque yo te lo quiera decir, sino porque yo mañana te firmo algo, me voy, no es algo malo, pero si no sigue el paso número 3B, no de la ley, de el protocolo que por ahí se inventó alguien que está 5 escalones debajo en jerarquía de la ley, mañana puede haber un funcionario de la Contraloría que me va a fregar, y claro, tú como empresario no lo vas a ayudar, y no tendrías por qué tampoco, pero claro, esto genera incentivos totalmente opuestos a lo que necesita el país, y hay que aclarar algo, ¿no? Para lo que sí es importante, que es combatir la corrupción, no se necesita cambiar ninguna norma, porque para eso ya la Contraloría siempre ha podido, y eso nunca ha dejado de ser así, auditar a quien se enriquece sin poder justificarlo. Ya eso es un delito, además, que no prescriben la mayoría de ese tipo de delitos, es decir, los pueden perseguir hasta después de 30 años. Está la UAFE, que puede tener eso. Hay controles muy fuertes a través del sistema financiero. Ya la pregunta es si se aplican o no se aplican, pero normas hay. Lo triste es que parece que se aplican para los giles y no para las cucarachas. Entonces hay mucha gente que, como dice Juan Carlos, va de buena fe, luego se pasa años contestando glosas y demás, y otros que parece que vuelan por el sistema, digamos, invictos, se mueren de risa, se enriquecen, todo el mundo sabe que hicieron la mala vida, y ahí siguen campantes. Entonces esa parte no se entiende. Te pongo otro ejemplo ahora que ustedes están hablando, se me viene en la cabeza un tema que alguna vez vi hace años en un reportaje de Coavisa, de activos que están en manos del Estado, ya sea de la banca pública o del BIES, que en su momento dieron malos créditos o las personas quebraron, y entonces tienen edificios a medio construir, terrenos con ciertos problemas y demás. Y lo que sucede es que explicaban por los temas de Contraloría y demás, que el que esté el gerente de turno de esa banca pública o del BIES, si tuviera que venderlo para hacer liquidez, tendría que venderlo bajo el costo contable que está registrado en los libros, con lo cual se pone en un problema que lo pueden acusar de peculado o algo, y no lo pueden. Entonces para él es mejor, yo no me hago problema, dejémoslo nomás ahí. Entonces sigue estando ahí tirado, envejeciéndose, pudriéndose, los fierros allí expuestos a la intemperie, y prefiere la gente no hacer nada, no lo hace en dinero porque nadie quiere firmar. Claro, es que todos los incentivos son a la parálisis. O sea, que mejor no hagas nada para que nadie te friegue. Correcto. Después, porque es palo porque bogas, palo porque no. Pues si vendiste más caro, que por qué vendiste al valor de mercado por encima del contable. Si vendiste más barato, ¿por qué no vendiste al valor de mercado? O sea, no hay por dónde. Porque claro, el sistema lamentablemente está mal diseñado. Yo creo que algo puntual que se podría hacer, y que no creo que tendría mucho consenso incluso de todas las fuerzas políticas que han vivido la realidad de la administración pública, es que la Contraloría se limite, y así se puede concentrar también en lo verdaderamente importante, a combatir corrupción. Es decir,
mala enriquecimiento sin justificación o perjuicio económico claro al Estado, y no que se ponga a analizar pues si cumpliste o no el plan de trabajo de este año, que, ojo, sí es importante, pero para eso ya existen otros mecanismos que son menos subjetivos. Es que también es lo que tú mencionas, ¿no? Ambos mencionan, es una forma de paralizarte. Y a veces mala, porque el funcionario de carrera a veces te pone la cascarita para paralizar la gestión, no sé, pues del ministro, que es temporal, pues el ministro va a estar mucho menos tiempo que el funcionario de carrera allí. Entonces, funciona con ese incentivo perverso que de alguna manera siento que debemos eliminar, porque es la queja constante de los buenos elementos. Ahora, aterrizando un poco, tú has sido asambleísta. ¿Cómo fue esa experiencia de asambleísta, para ver si alguien de buena fe se motiva? Mira, yo creo que en la asamblea y en la función pública, en la política en general, se puede estar de manera muy honesta defendiendo los principios. Creo que si uno logra sintonizar con la gente, que es importante, ¿no? Eso también a uno le da como un respaldo para hacer las cosas que tiene que hacer, incluso cuando son temas más duros. En lo personal, a ver si tiene un costo. Para mí el costo más grande fue familiar. Dos de mis 3 hijos nacieron cuando yo estaba en la asamblea, entonces claro, la ida a Quito o Guayaquil sí pasa una factura en ese sentido. Ya le he dicho a mi esposa, si algún día volvemos a esos trotes, nos vamos todos a Quito nomás. Más fácil. Pero creo que es importante porque, a ver, en la asamblea, por ejemplo, temas que se trataron en un periodo para mí importantes, temas como el del aborto, yo defendiendo la tesis de la defensa de la vida, que en ese momento se ganó la votación de defender la vida desde la concepción, luego la Corte Constitucional, otro tema. Eso para material para otro programa. Eso, bueno, en la asamblea, en las encuestas, en las urnas, una cosa y luego la Corte decide otra. Pero, a ver, es la oportunidad para defender causas en las que uno cree, ¿no? Sea la vida desde la concepción, la libertad, el medio ambiente. Es un buen espacio también para que se generen estos liderazgos, porque ahí es donde está un poco la esencia de la política, de lo público, que es discutir y consensuar y discrepar también sobre qué tipo de sociedad queremos ser. Que al final del día a eso se resume la política. Hablando de las instituciones que conversábamos al inicio y tu experiencia en la asamblea, algo que se repite, no sé si tú viviste lo contrario, es que a veces vamos para atrás como el cangrejo, porque si uno se remonta a ver videos antiguos, digamos, de los debates en el Congreso Nacional en esa época versus los actuales, se quiere promover una idea de que las cosas en vez de haber mejorado han decaído, que habían grandes debates, Raúl Clemente Huerta, el mismo Carlos Julio Arosemena, Otto Arosemena y otros personajes que obviamente Rodrigo Borja, que era otro nivel. ¿Tú lo vives así o tú crees que no ha decaído? A ver, sí y no. Por un lado es verdad, sobre todo estamos hablando de un congreso en particular, que fue el Congreso de 1979. Ahí ocurrió algo un poco atípico, que es que veníamos de una dictadura, entonces los grandes actores políticos del país se lanzaron al Congreso. Además ocurrió otra cosa que yo creo que aquí entran las reformas técnicas que ayudan a que estos procesos se den. En esa época en el Ecuador competían los presidenciables en primera vuelta, pero el Congreso se eligió en segunda vuelta. ¿Eso qué incentivó? Que, por ejemplo, Rodrigo Borja, que fue candidato presidencial en esa elección, no me acuerdo si quedó, creo que tercero, cuarto, no lo sé, luego se lanzó pues al Congreso por la naciente izquierda democrática, porque además hay un gran incentivo, pues si quedé tercero o cuarto, pero saqué 5, 7, 10%, capitalizo eso. En la segunda vuelta me lanzo al Congreso y claro, es un presidenciable que está sentado ahí, pues eso le da otra dinámica por completo al legislativo, y esa es una reforma que deberíamos pensar en el Ecuador, elegir la asamblea en segunda vuelta, no solo para concentrar más las tendencias, sino para permitir que
los que compitieron en la primera vuelta se lancen. Ocurre en Colombia hay una regla que el finalista o sea, quedan 2 en la segunda vuelta. El que gana es presidente, el que pierde va directo al Senado, por ley. O sea, automáticamente va al Senado. Así estuvo Petro, por ejemplo, en el Senado durante el gobierno de Duque. Entonces hay que pensar estas cosas. Ahora, también es verdad que siempre tenemos un sesgo, ¿no? Como decía ese poema clásico de Jorge Manrique, que todo tiempo pasado fue mejor. También es verdad que se lanzaban cenicerazos, habían tiroteos, o sea, lo que pasa es que no había redes sociales en esa época, sino también veríamos algunos espectáculos. Entraban con revólveres. A ver, peor es que por ahí un chico dibujando en una sesión, ¿no? Entonces, también es verdad que uno un poco... Se olvida. La memoria es frágil y se olvidan de las barbaridades que también ocurrían en esa época. Estamos más educados ahora, creo. Sí, hemos evolucionado de alguna manera y las redes sociales influyen mucho. O sea, yo no creo que, por ejemplo, es decir, se hubiera producido la Segunda Guerra Mundial con todos los muertos que había. Es decir, estaba leyendo el otro día que durante una Napoleón, por ejemplo, le costó a Francia 6 millones de muertos. 6 millones de muertos. Uh-huh. Entonces, si hubiera habido redes sociales en ese momento, hubiera dicho, para un ratito, hermano, porque 6 millones es como bastante. En esa época, 6 millones en la población del mundo era importantísimo. Entonces, hay cosas que yo creo que se van a dejar de producir y también los gobiernos todavía no saben cómo reaccionar a esta inmediatez de la transparencia de las redes sociales, para bien o para mal. Ahora, muchas veces también te dicen, cuando quiere alguien ser candidato o estar en el sector público, te dicen, pero es que no tiene experiencia en el sector público. Entonces, es como que estás descalificado porque solamente tienes experiencia en el sector privado. Pero por otro lado, también comprendo el comentario porque sí, el sector público funciona diferente. ¿Tú has encontrado que realmente es cierto? Sí. ¿Esa premisa o no? A ver, es cierto, ¿no? Y yo creo que hay un gran mito, ¿no? No tiene nada que ver ser buen empresario con ser buen administrador público. O sea, así como nadie pensaría que alguien por haber sido un gran ministro va a ser un gran empresario, ¿no? ¿Verdad? Bueno, lo mismo ocurre viceversa. Ojo, puede ser que un gran empresario sea un gran político, como lo era León Febres Cordero, pero no porque era un gran empresario, era porque era un gran empresario que a su vez tenía un gran talento para la política. Pero son talentos totalmente diferentes porque son dinámicas diferentes. Con esto aclaro, no descalifico a nadie para entrar en política por ser empresario, pero tampoco significa que por el hecho de que haya sido exitoso en lo privado automáticamente vas a ser exitoso en lo público. Ahora, hay muchísima gente valiosa en el sector privado, yo la conozco, que le ha ido muy bien en el sector público porque ha entendido las diferencias, las dinámicas. Claro. Y por supuesto, siempre hay una primera vez, o sea, también con ese discurso de porque no tienes experiencia en lo público, no puedes estar en lo público, entonces nunca va a haber nadie en lo público. Ni viceversa. Claro. Entonces no tiene sentido tampoco irnos a, o sea, tú como los empresario, extremos. Eres dueño de empresa o eres gerente de una empresa, das una instrucción y se cumple o se cumple. En el sector público, en un ministerio das una instrucción y tú tienes que convencer a la gente de abajo para que lo haga, y si no está fregado. Hay un gran libro, un politólogo estadounidense, Poder Presidencial, hablando del presidente de los Estados Unidos, el político más poderoso del planeta en esa época. Hoy no sé si es Xi Jinping realmente, pero bueno. Decía, el poder presidencial es el poder de persuasión. O sea, lo que hace un gran presidente de los Estados Unidos, y era un tipo que fue asesor de varios presidentes, es esa capacidad de persuadir todo el tiempo a los actores del sistema, aprovechando, claro, la gran influencia que tienes. Pero obviamente ese no es exactamente el mismo rol de un CEO en una empresa, ¿no? Aunque también es importante la persuasión a nivel empresarial. Las dinámicas son diferentes, ni se diga en la asamblea. Pues en la asamblea tú puedes ser el jefe del bloque, salir todos los días en la tele, tu voto vale exactamente lo mismo que el que está en otra bancada y nadie sabe ni cómo se llama. Y así tiene que ser, esa es la democracia. Entonces, de hecho, a perfiles, yo aprendí un poco esto en mi experiencia cuando veía que venían exministros que nunca habían estado antes en la asamblea. Se estrellaban.
¿Por qué? Porque claro, igual como ministro, pues todo el mundo te aplaude, dices una barrabasada, igual eres un genio, porque tu firma vale millones de dólares, en el buen sentido, no estoy... Pero claro, en la asamblea vienes con toda esta parafernalia que tenías antes y resulta que tu voto vale igualito que el que recién llegó a la arena pública, ¿no? Entonces yo creo que es una gran escuela, de hecho, en ese sentido, la asamblea para la política, porque te enseña, te baja los humos también y te enseña un poco de humildad para aprender a tejer consensos, que es importante en toda democracia. Bueno, vamos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con Héctor Yepes, quien dirige la Escuela de Gobierno de la UES, exasambleísta, y hemos venido hablando sobre su visión de lo que sucede en el país, especialmente en materia política y sobre el sector público. Héctor, quisiera hablar un poco sobre usted, el libro que ha lanzado, pero antes de hablar de eso, y como hablamos en la primera parte sobre las instituciones, hay muchas instituciones que son parte de los otros poderes, que no deben ser necesariamente ligadas al Ejecutivo. Efectivamente, pues la parte legislativa, la parte judicial y la parte electoral deben ser independientes. No digo que no lo sean, pero como regla de oro no deben ser independientes y autónomos. En el caso del CNE, hay algunos partidos o movimientos que se han quejado en tiempos recientes sobre algunas decisiones que se han tomado para dejar afuera a ciertos movimientos. Ayer hablaba con algún amigo entendido en la materia, me decía, bueno, es que si han hecho mal, si se lo merecen, han incumplido y está bien que lo saquen. Hay otros que dicen que lo han hecho fuera de tiempo, exactamente el detalle no lo conozco. ¿Cuál es tu evaluación, digamos, de estas últimas decisiones? A ver, realmente eso habría que verlo en detalle. Yo no lo he revisado con lupa, y digo esto porque, claro, normalmente, y esto también lo aprendí estando dentro de la asamblea, donde a veces uno sí ve ya más de cerca las cosas. Claro, suena hacia afuera, no puede participar tal movimiento, entonces ya se acabó la democracia. O sea, hoy leí en Bloomberg que se habían eliminado 2 partidos. Entonces, ya que te saquen en Bloomberg, o sea, como diciendo, está ocurriendo lo que tú acabas de mencionar, ya suena, pero yo tengo otra opinión también, a ver, como la de tu amigo Giovanni, es decir, está bien, o sea, hay unos soportes. También en mi experiencia, no digo que sea ¿no? este caso, porque no lo he revisado en detalle, a veces incluso los más inexactos en esto son los medios internacionales. ¿Por qué? Porque claro, no se meten al nivel de detalle. Recogen alguna entrevista de alguien que seguramente tiene una opinión X o Y. Sí, exactamente. Entonces, creo que lo serio en este tipo de casos es, hay que meterse a ver los papeles, pues, porque tampoco se puede aceptar que sobre pretexto de la democracia, entonces si la ley dice que como organización política tienes que cumplir A, B y C y no lo cumples, entonces no se aplica una sanción porque vivimos en dictadura. Tampoco, o sea, ese argumento tampoco es... Y lo mismo aplica para un medio de comunicación, lo mismo aplica para una empresa. O sea, es como que digas que mañana si el SRI te clausura porque has incumplido una obligación que está en la ley, entonces estás atentando contra la libertad de empresa. No, pues eso no es libertad de empresa, pues libertad... Sí. La empresa tiene que cumplir con la ley. No te gusta la ley, bueno, uno puede criticarla, puedes querer cambiarla, todo eso es legítimo, pero mientras esté vigente hay que cumplirla. Sí, y yo sí he investigado algo y creo que sí existen los fundamentos jurídicos para que eso haya ocurrido y concuerdo con la visión de tu amigo Giovanni. Ahora, yo quería moverme un poco de tema. Veo que has escrito un libro, Héctor Yepes, que se llama Líder de rodillas, cómo liderar con fe sin perder el alma y la cabeza. Cuéntanos un poquito más de eso ahí, por favor. Sí, es un librito, digo que es librito porque es un libro corto que acabo de publicar directamente en Amazon, está disponible, y sobre mi experiencia en lo personal de no solo haber estado en el liderazgo público, sino también hoy formar a líderes de todas las edades, desde la universidad,
tanto como director de la Escuela de Gobierno en la UES, como director también de la Academia de Líderes Católicos, que tenemos siempre con la Conferencia Episcopal. Todos los años sacamos un programa para formar líderes. De hecho, empezamos uno la próxima semana en colaboración con la UES siempre, que ya tenemos 70 inscritos. Yo creo que es muy importante para quienes compartimos esta visión cristiana ver las lecciones que, en particular aquí tomo la vida de Jesús, tiene sobre el liderazgo, porque si uno lo ve desde un plano netamente humano, más allá de lo que uno crea o no, Jesús es el líder más influyente de la historia. Fundó la organización más duradera e influyente de la historia. Es el comunicador más exitoso de la historia también. O sea, frases, la parábola del hijo pródigo, la frase dada al César lo que es del César, que claro, para nosotros es normal que se escuchen hoy, pero no es normal que alguien diga algo y se escuche 2000 años después. A veces la citan hasta ateos, ¿no? Correcto. ¿Y por qué? Porque si uno estudia la forma en que Jesús lideraba y comunicaba, era súper efectiva. Entonces, lo que yo trato en el librito es de recoger ciertas reflexiones sobre eso, que puedo resumir algunas. Una, por ejemplo, la humildad. Y ahí hablo no solo de Jesús, sino de Moisés. Moisés es tal vez uno de los líderes también más respetados de la historia. Dato curioso, hasta Maquiavelo, que criticaba un poco la visión cristiana del liderazgo, admiraba a Moisés. Y en El Príncipe de Maquiavelo dice: Moisés es el arquetipo de líder más exitoso que hay. Y hay un comentario en la Biblia sobre Moisés que dice que era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Y la humildad para el liderazgo es muy importante, porque a veces el mayor enemigo de un líder es su ego. Y creo que esto lo hemos visto en la política muchas veces. Y no digo esto desde un punto de vista moralizante, que también sería importante, pero simplemente desde un punto de vista de ser eficaz como líder. O no ser vulnerable. Claro. La importancia de mostrarse uno tal cual. A veces el líder, una frase que pongo ahí en el libro, ¿no? Los únicos seres humanos perfectos están en las esculturas sin vida. En cambio, el primer jefe de la iglesia, que fue San Pedro, es curioso, todos los evangelios, todos, narran que San Pedro negó a Jesús. Es como con saña, como que si quisieran resaltarlo. Claro, pensemos desde la perspectiva moderna, ¿no? Normalmente, oye, San Pedro era el primer papa, era el jefe, pues no. No, pues del jefe no pongas nada mal. Sólido. Claro, además es al revés. Además Jesús se lo anticipó, ¿no? Además. Y lo dijo: no, yo no te voy a negar, y lo negó. Y los 4 evangelios, hay cosas que no se narran en los 4. Esto sí se narra en los 4, incluyendo el que escribió San Marcos, que era el secretario de San Pedro. Y eso es importante para el liderazgo, porque lejos de disminuir eso, la influencia de Pedro como jefe de la iglesia primitiva, al contrario, eso hace, y normalmente la explicación incluso teológica de esto, es que eso hace, a ver, si él, que es el primer papa, que es el jefe, se equivocó, cayó y se levantó, entonces todos podemos también. Pues entonces cuando yo me caigo, tengo también un espejo en el que mirarme. El líder se muestra como humano. Incluso Jesús agoniza, se pone triste, llora, y todo eso está narrado en el Evangelio. No es el típico superhéroe así que nunca sufre, nunca tiene ni un rasguño. No, se muestra humano, real. Que solo camina sobre las aguas. Claro, o sea, y eso conecta. Otro aspecto, por ejemplo, es el manejo del equipo. Primero, la necesidad del equipo, ¿no? Uno podría pensar, ahí sí ya pensando como cristianos, ¿no? Bueno, Jesús es Dios, no necesita a nadie. Bueno, pero igual arma su grupo de 12, casi como el fútbol, ¿no? Casi sus 11. Casi sus 11. Y algunas lecciones sobre eso, ¿eh? Tenía 12, pero tenía 3 que era su grupo más cercano: Juan, Santiago y Pedro. Y Judas, que lo traicionó también. Tenía uno que lo traicionó y él sabía que lo iba a traicionar. Y no lo barajó. Una reflexión que pongo en el libro, a ver, si hasta Jesús sabía que lo iban a traicionar, igual eligió a los 12, igual sabiendo que uno se le iba a virar, no se puede paralizar pensando que el equipo tiene que ser perfecto, impecable. A ver, y estos además perfectos no eran, pues no. Porque, o sea, Juan y Santiago les dicen una vez cuando no los trataron bien en un pueblo: oye, ¿por qué no mandas un rayo para destruir? O sea, querían hacer un genocidio, pues. Iban aprendiendo en el camino.
Y creo que esa es una gran lección de liderazgo también. Uno, necesitas un equipo. Dos, ese equipo tiene varios niveles, ¿no? Tienes tus 3 a los que formas más de cerca, tienes 12, luego él tenía 72 también. Tercero, los mandas a la cancha. Por el mundo. Y los mandas antes de que estén perfectamente listos. Él no esperó a que venga el Espíritu Santo y recién ahí salgan, sino que mientras predicaba y todavía metían la pata y hablaban tonteras, igual los mandaba, o sea, aprender haciendo. Entonces creo que hay cosas que si uno ve desde ese punto de vista, la vida de Jesús, insisto, más allá de cualquier y tú fe que decías uno algo tenga, son muy importante, valiosas. porque hablando como institución, no sacando un poco lo divino, dejándolo como una institución humana, la iglesia, a pesar de todas las críticas que pueda tener, es una de las instituciones humanas que más ha durado, ¿no? No una, es la que más institución ha humana durado. que más ha durado en la Y historia. ha durado a pesar de las imperfecciones, a pesar de los horrores que pudo haber cometido, porque han habido papas maravillosos, pero papas, digamos, que la historia mismo los ha presentado como Claro. hombres que hicieron horrores y corrupción y demás, hay una historia negra también en la Inquisición, o sea, toda una serie de cosas que pasaron en la iglesia. Sin embargo, de eso algo trae de bien que ha durado 2000 y pico de años, ¿no? Sin duda, y ahí hay principios de organización muy importantes. Otro tema, por ejemplo, que trato en el libro, la persuasión, lo que hablábamos antes, no tan importante en la política. A ver, Jesús hablaba de una manera que todo el mundo le podía entender, desde el campesino, el pescador, hasta los doctores de la ley. Y lo acusaron de muchas cosas, pero nunca de bruto. A veces la gente piensa que para parecer inteligente, para que el líder parezca sabio, tiene que hablar en un lenguaje que no le entiende, pero ni alguien con 3 PhD. O sea, a veces es artificialmente incluso rebuscado, y es al contrario. ¿Qué es liderar? Liderar es, yo lo defino en el libro, es un líder, es un soñador práctico. Es alguien que acorta la distancia entre la realidad y los sueños, que trata de mover una comunidad hacia un ideal. Y para eso la comunidad tiene que caminar contigo, y para eso te tiene que entender. Entonces lo más básico es hablar para que siempre te entiendan. Y parece mentira, son cosas, nada de lo que estamos hablando aquí es física nuclear, pero creo que las grandes verdades del liderazgo no son complejas de pensar, pero sí son difíciles de hacer disciplinadamente en la práctica. Sí, ahí mencionabas tú algo importante, porque a veces cuando conversamos, como que la gente dice, ya, pero es muy etéreo lo que están hablando en ese programa. Pero yo veo que primero es importante soñar y después implementar el sueño. Claro. Y aquí como que siempre dicen, no, pero que tú estás hablando como si fuera Suiza, Ecuador, y digo, pero es que tenemos que apuntar más alto, lo Claro, más alto posible. Pero interrumpiendo un poquito lo que dice Juan Carlos y pensando en ese sueño, en esa visión, y aterrizando esto a la realidad del Ecuador y lo que hablábamos al comienzo sobre cómo ha ido evolucionando el liderazgo en lo público, yo sí creo que también falta que los líderes de turno transmitan correctamente cuál es esa visión, cuál es ese sueño. Yo no tengo claro cuál es exactamente esa visión, esa imagen que quiere el actual gobierno tener del país. No lo tengo claro, tal vez soy yo el ignorante que no lo he entendido, pero creo que falta comunicar esa visión de a dónde nos quiere llevar y cómo nos quiere ver. No sé si estoy mal o tú ves lo mismo. Sí, yo creo que ese es un desafío que tiene el gobierno, comunicar mejor cuál es el norte. Y coincido, Juan Carlos, a ver, si hoy estamos en 3/10, bueno, hay que apuntar al 10 para llegar al 7. Pues si apunto al 5 voy a terminar en el 3 o máximo me muevo hasta el 4. Entonces, no hay que confundir liderazgo con gestión. La gestión es puramente práctica, pero el liderazgo implica esta capacidad de soñar, de imaginar y de convencer a la gente de que se imagine con uno. Para que luego se convierta en gestión. Claro. Porque si no también te quedas soñando. Esa es la otra parte. Una frase del libro textual es si solo sueñas no eres líder, eres soñador. Que está bien, también eso tiene su rol en la vida, pero el liderazgo no es ni solo ser soñador ni solo ser gestor. Es la combinación entre ambas cosas. Y por supuesto la gestión también es muy importante. Porque si no te quedas en palabras bonitas, pero en cambio no se cambia la realidad. Y ahí es donde el líder también necesita. Por eso el liderazgo es a veces un poco raro de encontrar o de practicar, porque más allá de hablar de líderes, creo que lo importante es hablar de cómo ejercer liderazgo, que todos podemos hacerlo. Es un profesor de Harvard, Ronald Heifetz,
que es el padre de la teoría del liderazgo adaptativo, que el liderazgo es algo que se ejerce, no es que alguien es líder porque nació líder mágicamente, ¿no? No es que te posesionan. Y ese es otro tema importante que toco en el libro, que es que no necesitas una autoridad, ser autoridad, tener un cargo para liderar. De hecho, Jesús, desde el punto de vista netamente humano, no tenía pues ningún cargo. Nadie lo nombró. Y de hecho eso era parte de lo que les molestaba a los fariseos, que decía, oye, ¿quién te dio el título pues para venir a enseñar? Hijo de carpintero. Correcto. Y grandes líderes de la historia, pensemos Martin Luther King, más liderazgo que algunos presidentes de los Estados Unidos. Y no necesitas un cargo. No todo el que manda lidera y no todo el que lidera necesita mandar. Claro, y también hay el tema de que tú puedes ser un líder, pero liderar hacia el mal. O puedes ser un líder que quisiéramos que liderara hacia el bien. Y yo me hago una gran pregunta porque ¿qué nos pasó a los ecuatorianos que aparentemente nos han liderado históricamente hacia el mal? Porque lo que yo veo en la fotografía o en la película del Ecuador actual, de la violencia, de la depravación, de todo el daño que se hace el pueblo para el pueblo, porque es el pueblo organizándose en estas, digamos, estructuras criminales que se van a comer a su propia gente con extorsión, vacunas, sicariato, todo. O sea, es el mismo pueblo destruyendo el pueblo. ¿Qué nos pasó? Ahí es por eso tan importante la brújula moral. Por eso un gran problema de liderazgo es divorciarlo de la ética. Porque, cuidado, en vez de perseguir sueños, uno lo que persigue son pesadillas. Y de eso también hemos visto mucho en la historia y los seres humanos nos podemos confundir fácilmente. Y por eso es tan importante no caer en este relativismo de que todo da igual. Por supuesto hay cosas que dan igual, tampoco hay que ser sectario. Pero, a ver, la violencia es mala, pues no. La paz es algo bueno que queremos. Entonces, si empezamos a normalizar la violencia o empezamos a normalizar las adicciones o empezamos a normalizar que se destruyan la familia, que es el pilar de una sociedad, vamos a pagar una factura. La naturaleza, Dios perdona, pero la naturaleza no. O sea, cuando uno cambia las reglas del juego, es como la contaminación ambiental también, ¿no? Si yo contamino una fuente de agua, a ver, estoy ganando ahorita para perjudicarme 100 años o para perjudicar la salud. Por eso tiene que haber, en el caso de la minoría, que sea responsable, y la tecnología hoy lo permite. Entonces, al final del día, la naturaleza del mundo tiene sus reglas y la naturaleza humana también. Entonces, si yo, y eso se manifiesta también en la naturaleza de la política y en las instituciones, si yo no respeto esas reglas, la sociedad va a sufrir tarde o temprano. Ahora, eso como que fue la primera pregunta, es decir, ¿son las instituciones o los líderes? Y entonces tal vez es el líder el que tiene que marcar esa dinámica de ética, de moral, de honestidad, de transparencia, de gestión, para que ir persuadiendo en el camino también a los demás para que esa institución se vaya floreciendo y vaya creciendo como institución y además que no dependa de ese líder. Correcto, y hay una relación, una simbiosis entre el liderazgo e instituciones, ¿no? Uno podría decir que es primero el huevo o la gallina, pero las instituciones son hábitos sociales. Digamos, esto es como, pensemos en la vida personal, ¿no? Yo quiero ganar el hábito de levantarme temprano todos los días. Bueno, pero para lograr ese hábito necesito voluntad y forzarme a mí mismo. Bueno, eso es lo que hacen los líderes en una sociedad. De alguna manera rompen el sistema como está ahorita, porque si yo no rompo nada, el sistema no va a cambiar, para producir en el tiempo instituciones. Entonces, claro, un líder que pretende cambiar todas las instituciones, eso es lunático. No es como que yo quiera cambiar todos mis hábitos de la noche a la mañana, me voy a autodestruir. Pero necesito formar instituciones a través del liderazgo. Y por eso tan importante también es entender el valor del conflicto, otro de los temas que trato en el libro con ciertas ideas, ¿no? Jesús decía hay que ponerle otra mejilla, hay que amar a los enemigos, pero también sacó a los mercaderes del templo a látigo limpio, ¿no? Y a los fariseos les decía raza de víboras. Es decir, no hay que confundir ser pacífico con ser timorato. O hacer respetar las ideas. Claro. Y el conflicto es necesario para liderar.
No existe liderazgo sin conflicto. Porque si yo quiero cambiar una sociedad, bueno, inevitablemente habrán contentos y no contentos. Tú no puedes contentar a todo el mundo. Yo no puedo esperar que todo el mundo me aplauda siempre, me dé palmaditas y me ponga likes. Eso no quiere decir ser conflictivo porque sí. O vámonos a la guerra, o usemos las armas. Y por eso liderar es un arte, porque al final del día ese balance exacto solo se mide en la práctica, en contacto con la comunidad, aprendiendo, un poco de prueba y error también. Por eso lo que decía antes, ¿no? Jesús manda a los discípulos cuando no están listos, porque no hay cómo aprender a nadar. Pues bueno, la única forma es nadando, ¿no? Claro. Nadie te puede dar la fórmula matemática para la primera, nadar bien o andar bien en bicicleta. Pues liderar es lo mismo, es un arte que se aprende ejerciendo. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Héctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos que puedas regresar para hablar más profundamente sobre este libro y ver cómo también entender toda esta experiencia rica que tú ganas en el mundo académico respecto a estos temas. Gracias a ti, gracias a ustedes, que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Oye. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.